En este problema me piden calcular la fuerza que le ejerce el agua en esta placa plana inclinada a unos 30 grados, sin considerar la fuerza de gravedad. Y la velocidad del agua es de 5 metros por segundo, que pasa por una tubería de diámetro 50 milímetros. Para el cálculo de la fuerza ejercida sobre la placa plana usaré la ecuación del momento lineal para los fluidos. Para esto tendré que elegir un volumen de control. Y este volumen de control sería toda el agua que sale desde la tubería. A la vez, en esta expresión de la ecuación del momento lineal, esta expresión que está aquí me representa la sumatoria de las fuerzas externas que se ejercen en este volumen de control. Por lo tanto, en este volumen de control se estaría ejerciendo las fuerzas de reacción de la placa plana hacia el fluido y también las fuerzas de gravedad. Pero en este problema no se consideran las fuerzas de gravedad. Por lo tanto, estas fuerzas de gravedad que representan las fuerzas de cuerpo se anulan. Y solamente me quedarían las fuerzas superficiales que sería esta expresión. Y sería la fuerza de reacción de la placa plana hacia el fluido. También vamos a considerar que la fricción entre el fluido y la placa plana es nulo. Y el fluido está en un régimen permanente, es un flujo estacionario, por lo cual esa expresión se haría cero. Ahora, como hemos considerado que las fuerzas de fricción y las fuerzas de gravedad son nulas, también vamos a considerar que el flujo del fluido, que en este caso es el agua, que está saliendo de la tubería o que está entrando en el volumen de control, es de un flujo unidimensional uniforme. Esto quiere decir que las velocidades en cada línea de corriente en la entrada del volumen de control van a ser iguales. Y las velocidades en la salida del volumen de control, que serían estos dos casos, también vendrían a ser iguales. Por lo tanto, las velocidades que entran en el volumen de control y las velocidades que salen del volumen de control serían las mismas, que sería 5 metros por segundo. Por lo tanto, la velocidad con la que sale aquí sería de 5 metros por segundo y aquí también de 5 metros por segundo. En un flujo unidimensional uniforme. Esta igualdad de velocidades se debe a que no hay pérdidas de energía por fricción ni pérdidas de energía por la gravedad. Esto quiere decir que la energía se va a conservar. En este caso, la energía cinética se va a conservar, tanto la energía de entrada como de salida. Si la energía que entra en el volumen de control es una energía cinética de un valor K, entonces la sumatoria de las energías cinéticas en las salidas también me debe dar ese mismo valor. Una vez tomado las consideraciones del problema, empezaremos con la solución. Este es el volumen de control definido que hemos calculado. En este volumen de control existen fuerzas externas. Y una de esas fuerzas externas es la fuerza de reacción ejercida por la placa plana. Entonces, esa fuerza de reacción iría de esta forma. Una fuerza que va así. Sería la fuerza de reacción de la placa plana. Como en el problema nos piden calcular la fuerza ejercida por el fluido sobre la placa plana, entonces una vez que hemos encontrado esta fuerza, el negativo de esta fuerza nos estaría dando la fuerza que ejerce el agua sobre la placa plana. Entonces, esta fuerza de reacción vendría a ser las fuerzas superficiales que se ejercen. Pero estas fuerzas superficiales nos dicen que es un vector. Por lo tanto, tendríamos que tomar un sistema de referencia. El sistema de referencia que podría ser sería un sistema de referencia XY. En este sistema de referencia XY tendremos que componer la velocidad 2 y la velocidad 3 en los componentes X y componente Y. También se debería descomponer esta fuerza resultante en el componente X y en el componente Y. Si se descompone la fuerza y las velocidades 2 y 3 en el eje X y en el eje Y, tendría dos ecuaciones del momento lineal. Una ecuación en el eje X y la otra en el eje Y. Por lo tanto, si reemplazamos las componentes de las velocidades y la fuerza en la ecuación en X y en la ecuación en Y, sería muy operativo, muy complejo de resolverlo. Entonces debemos de elegir un sistema de coordenado en el cual las operaciones sean más directas y más práctico. Y el nuevo sistema que vamos a elegir va a ser este sistema coordenado de Y' y X', en el cual el Y' es paralelo a la fuerza.
y el X' es paralelo a las velocidades. Como la fuerza que actúa en la superficie de control es una fuerza en sentido de Y' y no existen fuerzas en el sentido de X', por lo tanto vamos a considerar solo una ecuación del momento lineal, que sería la ecuación en el eje Y'. Por lo tanto, la ecuación de momentum en el eje Y' quedaría así, de esta forma, en el cual esta expresión sería la fuerza de reacción de la placa plana en el volumen de control. Y esta B sub Y sería la componente de la velocidad en el eje Y'. Ahora vamos a reemplazar los valores en la ecuación. En esta expresión sería la fuerza de reacción. La fuerza de reacción de la placa plana hacia el volumen de control, que sería esto, y va en dirección de Y'. Como está yendo en la dirección positivo, se mantiene positivo. Es igual a la integral de la superficie de control de la densidad por el componente escalar de la velocidad en Y. Esa es la velocidad, y si lo descomponemos en el componente Y' y el componente X', tendría que en el componente Y' sería la rapidez por el seno de 30. Como se dirige en dirección negativa Y', por lo tanto sería negativo, por el producto escalar de la velocidad por la normal. Como la velocidad está entrando en la superficie de control y el vector normal de la superficie de control está saliendo, este producto escalar sería el negativo de la rapidez, que sería menos V1 por diferencial de área. Ahora, como la densidad y la rapidez son constantes, salen de la integral y me quedaría así. Toda esta expresión integral del diferencial de área, y la integral del diferencial de área de la superficie de control es igual al área que sale de la tubería. Es aquí. Por lo tanto, el área total sería pi² por el diámetro al cuadrado. Ahora reemplazamos los valores de la densidad y la rapidez. En este caso la rapidez es 5, y como no nos dan la temperatura con el cual el fluido sale de la tubería, vamos a considerar una densidad de 1000 kilogramos por metros cúbicos. Y la fuerza de reacción me sale de esta forma, 24.54 newton. Ahora, esta fuerza de reacción es la fuerza que ejerce la placa plana hacia el volumen de control. Pero en el problema nos piden calcular la fuerza que ejerce el volumen de control sobre la placa plana. Como esta fuerza está en la dirección de Y' positivo, entonces la fuerza que le ejerce el volumen de control hacia la placa plana sería menos esta fuerza. Por lo tanto, sería menos 24.54 newton en dirección negativo del eje Y'. Bueno, eso es todo. Gracias.